trabajamos en una roca en Poma y lo que hicimos fue tomar algunas muestras de pinturas. Inicialmente la idea era tratar de hacer una datación para saber en qué época habían sido hechas las pinturas. Pero un problema grande que tienen las pinturas rupestres, que no es solamente aquí, es que la gran mayoría fueron hechas con óxidos ferrosos y no tienen elementos de carbón para poder ser datados por radiocarbón. Entonces, pues se han inventado cierto tipo de técnicas que podrían ayudar a datar no las pinturas, sino algunos materiales agregados. Entonces, pensar, por ejemplo, en las formaciones de esas sales, de esos carbonatos, el tiempo que se gasta en hacerse ese proceso para hacerse esas costras podría pensarse como una manera de datar relativamente. Es decir, podemos saber, esas sales empezaron a aparecer en tal época, por lo menos sabemos que las pinturas fueron hechas antes de ese momento. Otras posibilidades son lo que se conocen como los oxalatos, que son también unas capas que van cubriendo las pinturas, tal vez como esos amarillos que aparecen allá. Y una de las composiciones de esos oxalatos son carbonos, y esos se pueden datar. Esa datación la ha desarrollado un investigador norteamericano que se llama Marvin Rowe, y se inventaron ellos una manera de limpiar las muestras para evitar otro tipo de contaminaciones más nuevas y solo tomar los carbonos que podrían ser antiguos. Es un proceso químico súper sofisticado, criticado en muchos casos, pero que ha dado buenos resultados en muchas partes del mundo. Entonces se toman esas muestras y pueden datarse por radiocarbón. Otras posibilidades son encontrar materiales que pueden ser datados por uranio, pero para hacer esas dataciones hay que tomar muestras muy grandes, como 2 gramos, 10 gramos, y para tomar 10 gramos de pintura tendríamos que deshacernos de todos los murales. Yo no creo que alcancemos a tener 1 gramo si raspáramos todas las pinturas. Y sin saber si es homogéneo el mural, como tú lo discutías. Entonces, las dataciones, digamos, son una cosa todavía impredecible con respecto a las pinturas, porque en algunos sitios con condiciones muy especiales se han podido datar. Como les decía, entonces inicialmente pensamos en datar, pero no era posible. Entonces lo que pensamos fue pensar un poco en la composición físico-química que tenían las pinturas, los materiales, pigmentos que se habían utilizado. Para eso tomamos algunas muestras muy pequeñitas, no pasan de 1 centímetro cuadrado en algunos casos y en otros casos aún más pequeñas, en una roca en Poma. Se tomaron 9 muestras, de las 9 muestras 4 eran de pinturas y otras de materiales agregados. Cuando se hicieron los análisis de las pinturas, se encontró que 3 de ellas, la composición de los pigmentos, eran materiales de arcilla, de ocres, que fácilmente se encuentran alrededor de los abrigos rocosos, pero que habían sido calentados a una temperatura especial entre unos 500 y 600 grados. Otra de las pinturas eran materiales de ocres que no habían sido calentados. Entonces, eso abre una cantidad de preguntas arqueológicas, si podían ser distintos grupos o distintas temporadas, o que utilizaban las 2 técnicas al mismo tiempo, no lo sabemos. Lo interesante es que sí estaban ellos preocupados por tener colores que perduraran. Cuando se utilizan las arcillas que encontramos aquí, por ejemplo, del otro lado de la montaña se ve un pedazo de tierra roja que podría ser la materia prima. Al utilizarla con aglutinante, que puede ser agua, y aplicarlo, el color de las pinturas es muy naranja y se pierde el color con el paso de pocos años. En cambio, cuando las pinturas en un color mucho más intenso, un rojo, más óxidos ferrosos, los colores perduran mucho más. No sabemos si esa era la intención de ellos al calentarlos, para que perduraran mucho más los colores.
Entonces encontramos eso y también pues nos abrieron muchas preguntas arqueológicas. Si ellos tenían las posibilidades de calentar esos materiales entre 500 y 600 grados, pues necesitaban de unos hornos especiales, ¿cierto? ¿Cómo debían ser esos hornos para obtener unas temperaturas altas?